mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso, martes 15 de octubre del año 2024. A raíz de estos desfiguros que ha hecho, en los cuales ha caído la anticientífica, particularmente en lo que se refiere a las mentiras que ha proferido, que ha dicho, las promesas incumplibles porque carece de recursos, ¿ah? Y también a la inhabilidad o a la incapacidad que ha exhibido para al menos mostrar ciertos elementos positivos o de mensajes positivos a los mexicanos para que sus mentiras no se vean tan burdas. Voy a hablar hoy con usted en esta mañanera de mentir no es tan fácil como mucha gente piensa en lo que se refiere a las mentiras de los políticos. Procuraré explicarme. El político, lo he dicho una y otra vez, miente a veces cuando hay necesidad de, y también en no pocas ocasiones cuando no hay necesidad de mentir. El verbo mentir es consustancial a la política. Hay veces que el gobernante o el político, sea funcionario, legislador, dirigente partidario o gobernante, tiene que mentir por razones de seguridad nacional, la seguridad interior, etcétera, etcétera. Pero cuando el político miente, y si es un buen político, miente muy bien, al grado tal que su audiencia, o los que componen la audiencia, tardan en darse cuenta que les está engañando, o que la promesa es tan absurda que nunca se va a concretar, pero quedan, por esa habilidad del político para mentir, con un buen sabor de boca. Pero el político, al mentir, parte de algo que le ayuda a que su mentira sea aceptada. Es la ignorancia, la incapacidad analítica de los que componen su audiencia. ¿Se ha fijado usted en esas concentraciones donde hablaba el bulto y las personas babeaban, los que estaban ahí cerquita, pero los demás ni pelaban al orador? Estaban viendo, pasó lista, sí, ¿de dónde eres? Yo soy de la Ceratu, muy bien, sí, ¿en qué área? En la subsecretaría tal, perfecto, ya estás, órale. Y empezaban a irse y estaban platicando, a ver, y chateando y cosas así. Pero los cercanos, los que están ahí pegados a donde está el templete, pues al menos tienen que mostrar interés, buscar allá, saludar al candidato o a este o al otro, o lo que sea. Entonces, el político, el que está diciendo un discurso, está lanzando peroratas, etcétera, él parte de la base de que tiene frente a él una audiencia incapaz, ignorante, con una escasísima capacidad analítica para descubrir sus mentiras. Y eso considera que le ayuda a mentir impune todo el tiempo. Él se sabe impune en todas las mentiras que lanza a la audiencia. Pero hay un elemento que está por encima de todo eso, que es la capacidad de mentir, la habilidad para mentir de ese político. Hay políticos que mentían o que mentían increíblemente bien. Por ejemplo, López Mateos era un gran orador y mentía, decía mentiras, pero las decía tan bien, de manera tan bonita, que uno hacía caso omiso de que eran mentiras. Otro que también era bueno para mentir era López Portillo, un gran orador. Presencia, empaque, muy bien.
López Obrador no era un buen político en el sentido de bueno para mentir, pero contaba a su favor de una masa babiante, ignorante a más no poder y que a los integrantes los había dormido con sus promesas durante 18 o 20 años previos. De tal manera que al llegar ahí con el candidato López Obrador, ellos ya estaban dados, ya no había defensa alguna contra las mentiras. Pero cuando López designa como su heredera a la anticientífica, desde la edad temprana de su gobierno, prácticamente a fines del primer año, ya la decisión estaba tomada. Iba a ser la anticientífica. La protegió, la cuidó, la impulsó y los hechos demostraron que así fue y así iba a ser. Es candidata y la hace ganar contra todo y contra todos. Y llega a la presidencia de la República, la anticientífica, con un elemento sumamente peligroso para el bulto. Es muy tonta, es muy incapaz para mentir, se le descubre, no es una mujer que infunda simpatía, es una mujer fría, seca, con un físico insignificante, vamos a ponerlo de esa manera. No es una mujer con un físico que atraiga, que se mueva, no, es casi un palo inamovible, estático. Y eso hace que sus mentiras sean muy difíciles de aceptar, porque la gente se da cuenta que no les está diciendo la verdad. Y eso es mortal de necesidad para un político, particularmente cuando va empezando apenas. Por eso es importante que el político, cuando es candidato a un puesto de elección popular, particularmente para el Ejecutivo, debe prepararse para eso. La campaña es un periodo de preparación de eso. Establecer una relación con la audiencia, ver a algunos a los ojos, ver a una señora, a un niño, hablarles. ¿Y usted, cómo se llama usted, señora Guadalupe? Señora Guadalupe, ¿recuerda que yo estuve en su pueblo hace 15 días? ¿Recuerda? Sí, y ahí le prometí lo que hoy le reitero y que lo voy a hacer. Ay, gracias, señor candidato. Y así. Y el apapacho, el chamaco lleno de mocos, véngase, mijito, para acá, y órale, moje a su tío, mocos y todo. Muy bien, no se preocupe, señora. Es decir, esos instrumentos que le permiten al político romper el hielo frente a ese señor, esa señorita, ese joven, aquella joven, etcétera. Es que si quiero hablar como la anticientífica, aquella jovena y aquel joven, ¿verdad? Pero esta mujer no tiene esas cualidades. ¿Y cuál es el peligro para López Obrador al estar con esas limitaciones su designada? Que puede ser que la gente empiece a recordarlo negativamente. ¿Y por qué le escogió a esta si era la peor? No sabe hablar, no tiene presencia, no tiene personalidad, miente burdamente, nos echa mentiras y sobre todo cuando le entregó las finanzas públicas en la ruina. Eso es un factor que opera en contra de la anticientífica, pero también en contra del bulto. ¿Por qué? Porque cada día que pase con una persona así como la anticientífica, las personas que la oyen, porque no tiene nada que decir, por eso no la escuchan, voltean en su mente
y aquel tal por cual, ¿por qué la seleccionó? De tal manera, pues, que López Obrador está hoy frente a la realidad que presenta una política tan incapaz como la anticientífica en un serio problema. ¿Por qué? Porque no solo la gente se va a dar cuenta del fraude que es como presidente constitucional la anticientífica, sino que parte de ese coraje lo van a canalizar al que se fue. Y van a salir, sí, era una bola de rateros, sus hijos, y mírenlos cómo terminaron, y aquel, y la prima, y el este, y el otro, y se va a hacer una. Y el 27 viene la elección intermedia, donde la primera dosis de realidad la va a recibir la anticientífica. Pero, y con esto voy a terminar, resulta que López hizo algo positivo para su heredera, acabar con la oposición. De hecho, hoy en México no hay oposición. El PRI de tener 70 diputados en la anterior legislatura, hoy tiene 35. 15 senadores que, pues sí, sirven ayer para completar el quórum, pero en términos generales, 15 senadores no sacan un chango de una milpa. Y en diputados son totalmente irrelevantes. Con el Verde y el PT, el PRI Morena tiene todo. Entonces, eso genera una situación de pobreza política de parte de la oposición. No tienen gente. Y la que tiene, la que no es amiga, comadre, o el otro es cómplice, etcétera. Entonces, fueron designados en la mayor parte de los casos por compadrazgos, por compromisos políticos o por algún otro tipo de relaciones. Y esos candidatos no les sirven a un partido que tiene una bancada tan pequeña en una cámara y en la otra. O sea que al problema de la cantidad se agrega el problema de la calidad. Y esto es válido para el PAN también, ¿eh? No crean que nomás para el PRI. ¿Por qué? Pues con un presidente como Marco Cortés era una locura esperar algo diferente. De tal manera, pues, que prepárese usted en las próximas semanas o meses a que cada vez le cueste más trabajo a la anticientífica mentir, y usted, como audiencia, como oyente o como seguidor de su actividad, se vaya dando cuenta cada día más fácilmente de la incapacidad en la gobernación de un personaje como la anticientífica. Está avisado, pues. Por eso hay que estar muy trucha con el político, muy atento a lo que dice y analizarlo con objetividad. ¿Para qué? Para no votar en la siguiente elección por ese partido y por sus candidatos que nos presente para el día de la elección. Muchas gracias y lo espero mañana miércoles aquí en este modesto espacio de comunicación, La Mañanera de Ángel. Gracias. Pásela bien.